Lindo equipo. Así nos calificó Juan Ricardo Facio, el director técnico del León, después de la goliza que a sus pupilos Esmeraldas les endilgamos en el Estadio Jalisco. Nada más 6-0. Dos simples palabras del peculiar entrenador uruguayo que sirvieron como encabezado para la portada del Esto, o sería de Ovaciones. Y sí, eran lindas aquellas Chivas de Alberto Guerra, el profe Alarcón, López Apiain, del Zuli Ledesma y Celestino Morales, de Checo Lugo, Fernando Quirarte, Demetrio Madero, el Pelón Gutiérrez, el Hijín Cárdenas, el Vaquero Cisneros, el Snoopy Pérez, Jaime Pajarito y el Sammy Rivas. Con el Pillo Dávalos, Alex Guerrero, Jaime León, Alejandro Rangel, la Perra Jiménez, Rizo, Mora, el Cali y el pequeño Coco, listos para lo que se ofreciera. Y después con Víctor Rangel y los tres de la Torre, el Yayo, Néstor y el Chepo. Los dos hermanos y el primo, o el primo y los dos hermanos. Unas Chivas dinámicas, rápidas, incisivas, solidarias, de un fútbol fresco, vistoso, tal vez sin el empaque de otros equipos plagados de figuras, como el América y el Atlante, pero en vías de conseguirlo. Una bien amalgamada escuadra rojiblanca, a la que después llegó Luis Fernando Tena, quien había sido mi adversario en el club asturiano, pero compañero y amigo desde el Atlético Español. Conocido ahí como el Sustagen, en alusión a ese producto que José Antonio Roca y Rubén Maturano nos hacían consumir como refuerzo alimenticio. Conforme crecía como futbolista, arropado por aquel sagrado rebaño, y nos acercábamos al final de la campaña, me resultaba inevitable pensar en el origen, en mi niñez, cuando antes de ir a la escuela apareció la pelota, que primero fue diversión y después refugio. Cuando no existía el tedio, porque sobraban los espacios en los cuales inventar y acomodar algún juego. Cuando fuera de mi casa no entendía bien lo de defenderme a golpes y lo hacía de otra forma que me gustaba más porque me defendía mejor. Y cuando además de hacerlo con las palabras, me defendía con la pelota, porque desde niño aprendí a atacar con ella. Pensaba también en aquellas Chivas que en mi adolescencia me encantaban, las del Cabo Valdivia, el Willy Gómez, los Cuates Calderón, Sabás Ponce, Jaime López y el Nene López Apiain. Aunque del 66 al 68 yo había sido auténtico fanático de los Jabatos de Nuevo León, que solamente jugaron esos 3 años en primera división, aquellos inolvidables Jabatos. Porque fui enfervorizado adepto de ese equipo de Sergio Salinas, en el que brillaron, entre otros, el Cachito Alatorre, Javier Mendoza, Álvarez Crespo, Luis López, Carlos Alberto Echeverri, Héctor Hernández, el Tigre Sepúlveda, Leopoldo Barba y el Maracas Banda. Fanatizado seguidor de aquel conjunto de verde, como nunca volví a serlo de equipo alguno, a pesar de lo embelesado que 5 años después quedé con la selección holandesa de Johan Cruyff, y 35 más adelante con el Barça de Guardiola, Messi, Iniesta y Xavi. En ese lejano mayo de 1983 retrocedía 20 años y 9 meses al pensar en mi llegada a la primaria en el Colegio Regiomontano Country, cuando jugar fútbol me permitió relacionarme mejor al encontrar amigos con los cuales, como ya lo hacía con mis hermanos, interpretaba en grupo ese portentoso juego que solo no puede interpretarse igual. Desde entonces recordaba como entre sueños mi debut con el Atlético Español el 9 de mayo de 1976
y mi posterior consolidación con los Tigres del 77 al 80. Y pensaba también en mi reciente llegada a Guadalajara a mis 26 años, desde mi terruño regiomontano, después de resistirme a renovar contrato con el equipo de las otras rayas, con el Monterrey, porque aquella oferta de renovación no me satisfizo, como tampoco les satisfacía a 3 de mis compañeros las que ellos recibieron. Por eso nos pusimos de acuerdo para hacer un frente común, esos 4 jugadores que aparentemente éramos los que más alto sueldo devengábamos. Ante el inminente ultimátum de la directiva, ninguno cedería si las condiciones del nuevo contrato fueran las mismas. Llegó ese día de la última negociación y cada cual asistió a su respectiva cita. Como lo ofrecido seguía siendo bajo, yo no cedí, no acepté y no firmé. Y en el entrenamiento del día siguiente supe que mis 3 compañeros habían cedido, aceptado y firmado. Uno de ellos me dijo que lo que la directiva no sabía era que lo pactado valía solo por media temporada y que por lo tanto a la mitad de ella marcharía hacia sus argentinos lares para dejar de jugar y dedicarse a otras cosas. Y así lo hizo en diciembre. Empecé aquel torneo sin haber llegado a ningún arreglo, con la 10ª jornada como fecha límite para los registros. Pero unos días antes de jugarse la segunda, surgió una oferta, de esas que no pueden rechazarse. Las Chivas quieren hablar contigo, me dijo Fernando Arredondo, sempiterno dirigente de los Rayados. Y en esa época, como siempre, si las Chivas querían hablar contigo, tú también querías hablar con ellas. Así conocí a Beto Agnesi, a González Paul y un poco después a Cuevas Calvillo. Y una charla de 2 horas en una comida en un restaurante de Guadalajara fue suficiente para que de mi ascendente etapa en la Sultana pasara sin dudarlo al anhelado reto en la Perla, para que me vistiera de rojo, azul y blanco y así empezara a vivir de cerca y gozar en alma y carne propias con un fenómeno social y futbolero como ningún otro. Con renovado entusiasmo asumí el tamaño del compromiso y me ubiqué en un sitio más visible en el escaparate nacional del juego. Me voy a Guadalajara, güeris, a jugar con las Chivas. Pienso firmar por 3 años. Qué padre las Chivas, pero ¿cómo le hacemos? Pues vamos viendo si dentro de un año, en las vacaciones, nos casamos acá en Monterrey. En ese momento no podía yo adivinar que en realidad la boda sería en Guadalajara, a donde llegué soltero y de donde salí felizmente casado. Desde que arribé a esas renovadas Chivas, se veía en ellas la mano de Alberto Guerra, también recién llegado unas semanas antes, un director técnico en pleno crecimiento, que hizo muy buenas cosas en San Luis para después alcanzar en Guadalajara su apogeo como entrenador, siempre dispuesto a escuchar las opiniones de sus jugadores en el afán de llegar a conclusiones que le aportaran al beneficio común, al bienestar del equipo. Tanto involucraba a los jugadores en la toma de decisiones que después nosotros nos retroalimentábamos solos en la búsqueda de los detalles que le abonaran a nuestro mejor desempeño posible. Pensaba en los 8 meses recientes y en algunos goles anotados en mi primera temporada en Guadalajara. En un gol de un Chivas 4, Pumas 3, vibrante encuentro que marcó el inicio de una larga hegemonía sobre ese contrincante en tierras tapatías. Y en el que le anoté al Toluca en un partido que perdimos en la Bombonera, ese acogedor y pintoresco lugar que en menos de 2 años se convertiría en mi nueva casa, al empezar mi prematuro declive como futbolista. O en ese que otra vez logré anotarles a los Pumas en el último minuto,
el único gol de aquel duelo en la cancha de Ciudad Universitaria, cuando enfrente volvió a estar Olaf Heredia, gran portero que después fue mi amigo, cuando coincidimos en los Tigres en mi precipitada etapa final como jugador profesional del 86 al 88. Pensaba en aquellos días en lo bien que las Chivas llegamos a la etapa crucial del torneo, de esa temporada 82-83, jugando cada vez mejor al inscribirnos en una liguilla en la que debíamos enfrentar de inicio, en los cuartos de final y cerrando como visitantes, al poderoso Atlante de Gregor Slato, Lalo Moses, Eduardo Regis, el Ratón Ayala, Ignacio Rodríguez y compañía, dirigido por el legendario Nacho Treyes. Lucía complicadísimo el reto ante un equipo que no rompió todos los récords porque le tocó tener arriba a otro que se encargó de romperlos. Pero esas Chivas estábamos encarreradas y convencidas, y entre más nos encarrerábamos, más nos convencíamos, alegremente inmersas en ese círculo virtuoso que algunos equipos son capaces de generar. Nos entendíamos a la perfección porque jugábamos a lo mismo. Disfrutábamos de ese juego y nos divertíamos al desplegarlo. Y divertirnos y disfrutarlo más propiciaba que lo jugáramos mejor. Con ese fresco y eficiente fútbol, les metimos 3-1 a los desapercibidos atlantistas en un estadio Jalisco en el que capitalizamos a plenitud ese otro productivo círculo. Entre mejor jugábamos, más nos respondía el imponente recinto con su estimulante apoyo. Y entre más nos apoyaba, mejor jugábamos. Para que no quedara ninguna duda, 3 días después en el Azteca, mucho más rojiblanco que azulgrana, le repetimos al Atlante la dosis de 3 goles anotados, pero sin recibir ninguno, para un marcador global de 6-1. Ya era todo un inesperado logro llegar a semifinales. El proyecto maduró y rindió suculentos frutos antes de lo previsto. Y solo quedaba disfrutar la última semana con la satisfacción del deber cumplido y con la idea de despedirnos del torneo con la mayor dignidad de la que fuéramos capaces ante el invencible América, que resolvió su serie de los cuartos con mayor facilidad que nosotros la nuestra. 6-0 en el global sobre el Atlético Potosino. Desde allí empezaron ellos a minimizarnos en sus declaraciones, reconociendo que tenía mucho mérito lo que hicimos ante el Atlante, pero dejando y dando por hecho que hasta ahí llegábamos porque nuestros alcances en la cancha no daban para más. Con esa seguridad en sí mismos y con su maquinaria de buen fútbol, en el partido de ida los agrandados americanistas nos ganaron en el Jalisco, y de magro consuelo me sirvió anotar nuestro único gol, con la ayuda de un defensor que desvió mi disparo. Así fuimos a la vuelta en el Estadio Azteca, con el adverso 1-2 y en pos de la milagrosa misión de revertir las cosas como huéspedes de una implacable aplanadora, de un equipo cuyo menosprecio hacia nosotros se acrecentó en la euforia de su triunfo, sobre todo desde su dirección técnica, que con tan convincentes resultados encabezaba Carlos Reynoso. Como la soberbia los gobernaba y sus victorias las sustentaban, el desdén y las burlas proliferaron en sus declaraciones, y ya pensaban en la final porque los siguientes 90 minutos les parecían de mero trámite, sin vislumbrar siquiera que en su propio santuario, que también lo era nuestro, le daríamos la vuelta al marcador en un vertiginoso y accidentado partido que incluyó bronca y paracaidistas. Recuerdo mi plática con Alex Guerrero cuando íbamos rumbo al aeropuerto de Guadalajara, un día antes del crucial partido.
en la misma tónica que mis anteriores conversaciones con Demetrio Madero y Checo Lugo en los entrenamientos. Tenemos que asustarlos, tratar de amedrentarlos al máximo. Aunque nos ganen, avisarles que la final no la jugarán completos. O sea, tratar de romperle la pierna a alguno. Tal vez no rompérselas, pero sí hacerles creer que haremos todo lo posible, que llevaremos el partido al límite de lo permitido por el árbitro y por las reglas de juego, y de preferencia más allá. Claro, convencerlos de que ese será nuestro objetivo. Cada vez que se te acerque Batata, recordárselo, que sienta que vas en pos de inhabilitarlo para la final. Y lo mismo tú con Outes o yo con Cristóbal, y así con todos los que se nos atraviesen en la cancha. Sí, que se lo crean, que les entre la duda. Así es, ya sabemos que está cabrón, pero por lo menos que ellos también sepan que avanzar les va a costar demasiado, que no les resultará tan fácil ni tan sencillo como el jueves. Para cuando arrancó el partido, la idea ya había cundido y se había arraigado en el seno del equipo. Y con esa convicción encaramos al odiado adversario, amenazadores y bravucones todos, con el indeclinable objetivo de vender muy cara la inminente derrota. Desde el inicio, el trámite del juego y las deidades del fútbol decidieron fluir a nuestro favor, ante un desconcertado rival que para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya tenía 2 goles en contra, el del Snoopy y el de Demetrio, precedidos por el conato de bronca que avisó lo que sucedería después. Un forcejeo, una fallida patada de Cisneros y varios manotazos entre él y Norberto Outes lo propiciaron. Y la decisión de Edgardo Codesal pretendió ser salomónica al expulsar al ariete argentino y a Javier Cárdenas, aparentemente confundiendo al Hijín con el vaquero, y sin dejarse convencer por el primero, quien le juraba y volvía a jurarle por sus hijas, que él no había sido el del zipizape con Norberto. Jugamos y peleamos a tope, metimos la pierna a fondo y nos conectamos y embonamos en nuestro juego a un nivel que muy pocas veces habíamos alcanzado, quizá nunca. Antes del segundo gol vino la expulsión de Armando Manso, que respondió con un codazo a la enésima provocación del Sami. Y además abandonó la cancha Cristóbal Ortega, relevado por culpa de una lesión que también era producto de la rispidez del partido, por decir lo menos y acudir al primer eufemismo que se me ocurre para describir aquel turbulento primer tiempo. Un tiempo que duró más de 55 minutos, lo que derivó en el intempestivo y sorprendente ingreso a la cancha, vía aérea por supuesto, de 3 paracaidistas programados como parte del espectáculo previsto para el intermedio. Previsto y programado por la gente del estadio, pero ignorado por los jugadores, que en pleno partido no entendimos esa abrupta invasión de la cancha. Nada masiva, pero sí inusitada, porque venía de arriba. ¿Eran simples, espontáneos en el afán de llamar la atención? ¿O completos profesionales en la materia que se equivocaron del lugar de aterrizaje? ¿Estaba tan bien calculado el asunto como para que uno cayera en el centro del campo, otro en el vértice del área americanista y el tercero quién sabe dónde? ¿Sería cosa de mi mamá, que había muerto 2 años y medio antes y con esos enviados festejaba de antemano la hazaña que las Chivas estábamos gestando en contra de todos los pronósticos y vaticinios? Era imposible imaginar en esos momentos que 42 años y medio después,
a través de la talentosa intermediación de Juan Villoro, conocería yo a Miguel Nieto, maravilloso personaje durante tanto tiempo, director y dueño del Salón Los Ángeles, con una afición por el fútbol sencillamente nula, pero que en aquella ocasión desempeñó el rol del paracaidista que con precisión quirúrgica se encargó de aterrizar en el círculo central ante el jubiloso azoro de más de 100,000 aficionados y el repentino asombro de quienes estábamos en la cancha. Imposible imaginar que décadas después ese episodio, relatado a través de la elegante pluma de Villoro, sería incluido en la revista Gato Pardo, de gran prestigio, y también en Los Héroes Numerados, otro de los magníficos libros del excelente escritor. El caso es que el arribo de esos 3 hombres águila volvió a interrumpir el juego, hasta que unos minutos después llegó el postergado descanso. No sé qué tan merecido para los 19 jugadores que seguíamos en la contienda, pero sí indispensable para Codesal, quien 7 años después alcanzaría sus momentos de gloria y de mayor exposición como árbitro en el Mundial de 1990 en Italia. Eufóricos llegamos al vestidor culminado ese primer tiempo, emocionados por haber cumplido con el 90% de la tarea, con esos 2 goles que nos ponían arriba en el marcador global, y sobre todo motivados y orgullosos por el alto grado al que nuestra estrategia había funcionado y seguramente seguiría funcionando, porque lo más difícil estaba hecho. En lo que a mí respecta, puedo decir, sin afán de presunción alguna, que en ese partido sí cumplí con creces con lo que jugué y también con lo que amedrenté o pretendí amedrentar. A cuanto rival me topaba, en cuanto podía, le soltaba sutil o abiertamente el necesario mensaje. Tal vez nos eliminen, pero haré todo lo posible para que la final no la juegues. Y en cuanto balón peleaba, me encargaba de apoyar los dichos con los hechos, como para mantener a los primeros adecuadamente sustentados y por lo tanto creíbles. 45 minutos de 10 contra 9, con la urgencia de esos 9 de anotarles a los 10 para por lo menos llegar a los tiempos extra. Una segunda parte muy distinta a la primera, porque ellos supieron procesar en el vestidor lo que había pasado. Si se trataba de romperle la pierna a alguien, ellos también tenían con qué y con quiénes, y les sobraba. Pero también sabían cómo jugar, claro, por lo que a pesar de nuestra superioridad numérica, nos vimos obligados a ubicarnos bien en sector defensivo, a defender como perros, no el peso, pero sí la ventaja adquirida, y a mantener latente la posibilidad de finiquitar el partido por la vía de un contraataque. Así se desarrolló ese segundo tiempo, con menos brusquedad y menos roces, sin tantos codazos ni tantas patadas, con mejor manejo del balón de ambos lados, con ellos teniéndolo más tiempo, pero nosotros bien acomodados en nuestra cancha, sin conceder resquicio alguno, asumiendo a cabalidad la propia responsabilidad en la marca y desdoblándonos al ataque cada vez que encontrábamos cómo hacerlo. Después de 38 o 39 minutos en esa tesitura, cuando faltaban 6 o 7 para finalizar el partido, recuperé una pelota en el medio campo, pegado a la banda, tras robársela a Vinicio Bravo, que no sé qué andaba haciendo en ese costado derecho que para mí era el izquierdo. Después de recuperarlo, conduje el balón con la cadencia que a esas alturas del partido mi equipo necesitaba, con ese ritmo pausado que aquel fútbol permitía, con Alfredo Tena frente a mí nada más midiéndome, reculando y como capoteándome,
sin entregarse y a la espera de la decisión que yo tomara. Y cerca del área, todavía cargado a la izquierda, vi de reojo el movimiento que por el otro lado hacía el Sammy Rivas. Le toqué con la derecha un poco en diagonal hacia adelante. El balón llegó al lugar preciso en el momento adecuado, a pesar de los pequeños brincos a los que en su recorrido lo obligaron las condiciones de la cancha. Y el gol de la puntilla lo anotó el Sammy al conectar ese pase con total determinación, impecable técnica y bienvenida contundencia. El estadio rugió porque se había producido el milagro. El marcador global nos favorecía 4-2 y el doblegado oponente no tendría tiempo para reaccionar, ni cómo, ni por dónde intentar hacerlo. La plena felicidad me obnubiló a tales alturas que no supe cómo canalizarla. De inmediato me vinieron en cascada las innumerables e insoportables declaraciones de varios días. Instintivamente recordé que la banca del América me quedaba muy cerca y mi desenfrenado y rudimentario festejo frente a ella, coronado con una seña parecida a la que años después inmortalizó Roque Villanueva al conseguir junto con sus correligionarios que se nos recetara el IVA, hizo irrumpir de esa hundida banca a 6 o 7 enfurecidos rivales deseosos de destrozarme. Solo sentí un pequeño rasguño en la espalda, que después me dijeron que fue producido por un elemento del cuerpo técnico americanista que enarbolaba una especie de macana. Y me propuse evitar los golpes de ellos más que conectar los míos, pero al verme en amplia desventaja, todos esos enardecidos jugadores suplentes se compadecieron y prefirieron irse a la zona de la cancha en la que ya se habían desatado los verdaderos puñetazos y las ominosas patadas sin balón de por medio. Me estremeció y dejó en mi memoria una marca indeleble el multitudinario Chivas, Chivas, en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Algún otro equipo en el mundo ha contado, cuenta o contará con tal poder de convocatoria en una ciudad que no es la suya, pero sí la de su principal adversario? Tal vez, lo que sea de cada quien, el caso más cercano sea el del propio América jugando en Guadalajara. No había forma de reanudar el juego. Hasta ahí llegó y hasta ahí llegaron. La imposible tarea se había realizado. Esa victoria valía un título y lo de menos era lo que seguía. De regreso en el hotel, sería el Marbella, alguien me dijo que hubo quienes intercedieron para impedir que junto con otros jugadores me llevaran detenido a no sé cuál delegación por los disturbios provocados. Algo que en aquel estado de éxtasis por el triunfo alcanzado me pareció insignificante y tan descabellado como anecdótico, aunque ya intuyera que los 2 siguientes partidos no los jugaría. Entre lesionados y suspendidos, lo que quedó fue medio equipo para enfrentar en la final de ida y vuelta al Puebla. Y como yo estaba inscrito entre los segundos, la derrota en los penales la vi y la sufrí yo solo por televisión en mi departamento de Chapalita, al que 3 semanas después llegó Maru, más como dueña que como inquilina. Lo malo, lo que hizo de aquel un efímero instante feliz, fue que al año siguiente regresó nuestro némesis para vencernos en el más importante de los partidos en la historia de los duelos entre los 2 equipos mexicanos con mayor cantidad de seguidores. Y quizá por eso a través de los años dejé de hablar de aquella memorable gesta rojiblanca en el primer domingo
del tercer tramo de la primavera del 83, cuando me tocó desempeñar mi propio papel entre los diversos protagonistas. Y por más que han pasado esos años como suelen hacerlo, de uno en uno, sin pedir permiso y unos más veloces que otros, entre varias cosas queda atesorada en los cajones de mis recuerdos esa pregunta que en aquel lejano entonces me hice a mí mismo, para la que en esos momentos no encontré respuesta razonable alguna. ¿Qué chingados están haciendo aquí esos paracaidistas?